Hola, en este video les voy a hablar sobre los métodos estáticos, pero con un ejemplo para calcular el factorial de un número. Para eso creé una nueva clase a la cual llamé factorial. Vemos que las dos clases, program y factorial, se encuentran en el mismo espacio de nombres, métodos estáticos, métodos estáticos. Dentro de la clase factorial vamos a crear un método para que me calcule el factorial de un número. Recordad que el factorial de un número, por ejemplo, el factorial de 5, eso equivale a multiplicar ese número por su número anterior y luego por su número anterior así. Entonces esto vendría siendo 5 por 4, 20, por 2, 60, por 2, 120. 120. El factorial de 5 es 120. Y el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es eso? 4 por 3 por 2 por 3 por 2 por 1, eso es 24. Entonces, ese es el factorial. Vamos a crear un método que nos haga eso, pero lo voy a poner estático. ¿Por qué estático? Ahorita les voy a explicar por qué. Ponemos public static. ¿Qué tipo de dato nos va a devolver este método? Un entero. El factorial va a ser un valor entero. int, y le vamos a dar un nombre a nuestro método, le voy a llamar fact, así. Y como vamos a necesitar un número para obtener el factorial, necesitamos un parámetro y le voy a llamar num. Después de esto, dentro de este método me va a exigir un return. Ahorita se lo voy a poner. Voy a declarar una variable de tipo entera y la voy a llamar num, o la voy a llamar factorial número, y le voy a dar el valor inicial de 1. Ahorita les explico por qué. Voy a escribir el código, ahorita les explico. Bueno, ahorita les explico esta parte. Tengo el método para el factorial. Esto me va a decir cuál es el factorial del número. Aquí en el método main, como les expliqué, yo no necesito crear objetos para invocar al método fact. Simplemente con el nombre de la clase yo puedo acceder a ese método. Lo voy a poner dentro de un writeLine. Y vamos a poner el mensaje que diga el factorial es. Y aquí vamos a invocar al método fact, pero para eso voy a utilizar su clase factorial.fact. Y este método me va a pedir un argumento que es el valor entero. Le voy a dar un 5. Voy a compilar esto. Y vemos, bueno, necesito el read key para que me pause la pantalla. Entonces, ahora sí, con esto me va a mostrar el factorial del valor 5. El factorial es 120. ¿Cómo funcionó esto? Bueno, vemos que utilicé la clase se llama factorial, y pude invocar al método de esa clase que es fact, que me pide un argumento, que es el número del cual vamos a capturar el factorial. Aquí yo le pasé un 5. Entonces le pasé un 5 al método fact. Entonces ese 5 es este. Num es 5. Entonces, aquí voy a poner, para tener bien claro, num es igual a 5, ¿sí? Es lo que nosotros le pasamos aquí. Entonces, vemos que dentro del método declaré una variable llamada factorial número. Entonces, simplemente le voy a llamar resultado factorial, para saber qué es el resultado final. Resultado factorial. Y a este le voy a llamar también resultado factorial. Bueno, ¿cómo funciona? Le pasé un 5 al invocar al método con su clase. Ese 5 es num.
Entonces luego el while me va a analizar el número que pasaste por argumento al invocar al método es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces se va a ejecutar el ciclo while. Entonces, resultado factorial va a ir adquiriendo valores cada vez que se ejecute el while. Inicialmente le di el valor de 1, ¿no? Entonces, resultado factorial es igual a, va a ser igual al resultado factorial que inicialmente le di 1 multiplicado por ese número. Entonces, 1 por 5 es 5. Entonces, resultado factorial ya no va a valer 1, va a valer 5. Entonces, aquí voy a poner que ahora vale 5, ya no vale 1, ¿ok? Después de esto, de que hizo esta operación, el número ya no va a valer 5, se va a decrementar a 4. Entonces, num ya no vale 5, ahora va a valer 4, ¿ok? Y luego nuevamente va a analizar el while. El número es mayor que 0. Como 4 es mayor que 0, se vuelve a repetir el while. Y resultado factorial va a adquirir un nuevo valor. Va a adquirir el valor de esta multiplicación. De resultado factorial, que ahora vale 5, por el número que ahora vale 4. Entonces 5 por 4 es 20. Entonces, resultado factorial ya no vale 5, ahora vale 20. Y num se va a decrementar a 1, ahora va a valer 3. Después de esto, nuevamente se ejecuta el while porque el número sigue siendo mayor que 0. Entonces el resultado factorial va a adquirir nuevo valor. El de la multiplicación de resultado factorial que ahora vale 20 por el número que ahora vale 3. Entonces el resultado factorial ahora va a valer 60. Después de esto el número se va a decrementar a 2. Y después de esto nuevamente se sigue cumpliendo la condición, el número es mayor que 0 y resultado factorial es igual al resultado factorial que es 60 por número que ahora vale 2, entonces resultado factorial ahora va a valer 120. Después de esto, el número se va a decrementar a 1 y se vuelve a ejecutar el while. Y resultado factorial va a adquirir el valor de resultado factorial que vale 120 por el número que vale 1. Entonces resultado factorial sigue valiendo 120 y el número se decrementa a 0. Cuando se decrementa a 0, se deja de cumplir la condición para que el while se ejecute, porque 0 no es mayor que 0. Entonces finaliza el ciclo while y la siguiente línea de código que se ejecuta es la 20 return y me va a devolver lo que contiene el resultado factorial, que es 120. Entonces, ¿por qué nosotros estático el método? ¿Por qué no un método de instancia? Porque el resultado factorial siempre va a ser el mismo. Es decir, no necesito crear objetos para yo conocer el factorial. El factorial de un número siempre va a ser el mismo. Es decir, siempre el factorial de 5 siempre va a ser 5, el factorial de 5 siempre va a ser 120, el factorial de 4 siempre va a ser 20, el factorial de 3 siempre va a ser 60. O sea que no importa qué objeto sea, si no importa, el resultado del factorial siempre va a ser el mismo. No necesitamos saber de qué objeto estamos hablando. Solamente nos basta saber que el factorial aquí en China siempre va a ser el mismo. El factorial de 5 siempre va a ser 120, el factorial de 3 siempre va a ser 6, el factorial de 2 siempre va a ser 2. Entonces aquí podemos ver, entonces en conclusión nos dice que los métodos estáticos no necesitan objetos porque el factorial de una cantidad siempre va a ser la misma independientemente del objeto que lo esté tratando. Es decir, es irrelevante. Por lo tanto, por eso se usan los métodos estáticos. Por eso el método main es estático, porque nosotros podemos usar el método main sin necesidad de crear objetos. Vemos aquí que nosotros utilizamos este método sin crear objetos, porque este es un método de clase. Los métodos estáticos son métodos de clase y lo podemos invocar con el nombre de la clase, no creando objetos. Bueno, espero la verdad que este video les haya servido. En el siguiente video voy a hablar de los atributos estáticos y chao.